Bien, hermanos, em, como la mayoría sabemos, estamos abarcando prácticamente capítulo por capítulo, ¿no? Yo pensé que quizás iba a ser algo más largo, en el sentido que, producto del contenido, me iba a ver en la necesidad de abarcar tal vez en un capítulo a lo mejor dos clases, pero no ha sido así. Hemos podido ir resumiendo capítulo a capítulo y pienso que lo más probable, salvo que haya algo que sea más extenso, lo logremos, eh, lo logremos ir haciendo así capítulo a capítulo. Es así que llegamos hoy día al capítulo 3, clase 4, eh, la tormenta que se avecina, capítulo 2, dice la presentación. ¿Sí? No, capítulo 3. 1, no, 3. Bueno, pero ahí después se corregirá. Este capítulo entonces, tal como dice ahí, la tormenta que se avecina sobre la vida humana, ¿ok? Creo que todos infieren un poco de lo que vamos a estar hablando hoy. Algunos de ustedes han leído el libro, otros van leyendo en la medida que vamos avanzando, pero hoy día vamos a estar hablando básicamente del aborto, ¿cierto? Y el autor, el pastor Albert Mohler, en esta, bueno, generalmente todos sus alcances tienen que ver con el tema de Estados Unidos, ¿no? Porque ese es el contexto en el cual él está viviendo. Pero otra vez vamos a encontrar que todas sus observaciones tienen también una relación con lo que nosotros estamos viviendo también en nuestro país. Entonces, lo primero es hablar algo de la historia del aborto en los Estados Unidos. Es básicamente lo que el autor hace. Y déjeme, tengo que arreglar algo acá. Mm, mm, Un segundo, hermano, por favor, que no logro ver mi presentación. Bien. Pon la presentación nomás, Joseli, por favor. Bien, ahí sí. Entonces, como les decía antes, el desarrollo del aborto en Estados Unidos eh, viene a ser un símbolo particular de la adopción de la cultura de la muerte en las naciones tecnológicamente más avanzadas, ¿cierto? Las naciones que nosotros conocemos como desarrolladas. Y el tema, propiamente tal, divide y ha dividido a la nación de Estados Unidos en los últimos 50 años, iniciando en el año 1973 con la infame decisión del Tribunal Supremo en el caso Roe contra Wade, ¿ok? Yo he querido poner también algo de este caso porque entiendo que no necesariamente todos tenemos un entendimiento básico al menos de lo que fue este caso. Entonces busqué alguna información y la más concisa quiero compartirla con ustedes. ¿Qué fue este caso de Roe contra Wade? Bueno, vamos a leerlo literal de la fuente que lo encontré. El fallo Roe contra Wade supuso un antes y un después en los Estados Unidos. En la sentencia, que data de 1973, la Corte Suprema consideró que la Constitución de los Estados Unidos establecía el derecho al aborto, lo que sirvió de precedente para el resto de los casos. Es interesante eso, ¿no? La precedencia de algo tiene que ver, por ejemplo, con lo que hoy día rige, lo vamos a estar hablando al final de hoy, en nuestro país, ¿cierto? Se aprobó en el 2017 las tres causales. Eso es un precedente. Entonces eso empieza a abrir las aguas, por decirlo así, respecto de este tema. Debe el nombre a Jane Roe, el seudónimo utilizado por Norma McCorvey, una joven de 22 años que intentó abortar en Texas en 1969. Pese a la lucha contra Henry Wade, el fiscal de distrito del condado de Dallas, Texas, acabó dando a luz a una niña, pero McCorvey no se dio por vencida y demandó a Wade. Entonces, abortar en Texas era ilegal, algo que las abogadas de McCorvey consideraron inconstitucional, y tras una lucha jurídica se estableció que era la Corte Suprema la que tenía que pronunciarse sobre el tema. 4 años después, en enero de 1973,
el alto tribunal decidió por una mayoría de 7-2 que la Constitución protegía el derecho de una mujer a elegir si quería o no abortar. Concretamente apelaban a la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense, que básicamente es el derecho a la privacidad. O sea, ahí se puso en alto el derecho de la privacidad que tienen las mujeres, por lo tanto, tienen este derecho privado de abortar según esa conclusión a la cual se llegó en ese momento. No obstante, la Corte estableció requisitos como que la mujer se encontrara como máximo en el tercer mes del embarazo y que la decisión de abortar dependía de la embarazada y su médico. Ahora, y ustedes no sé si lo recuerdan, el año pasado hubo muchas protestas por esto, porque esto cambió. Entonces, obviamente, cuando el autor escribe, esto no había pasado, lo que ahora estamos viendo, lo que pasó el año pasado. Ahora, casi 50 años después de este fallo, la Corte Suprema de Estados Unidos ha devuelto al país a la situación vigente antes de la histórica sentencia. Y es que, aunque la decisión del alto tribunal no convierte en ilegales las interrupciones del embarazo, sí deja desprotegido este derecho al sacarlo de la Constitución. En términos prácticos, ahora es cada estado el que va a decidir y va a legislar cómo va a enfrentar este tema del aborto, si lo va a penalizar o no, si lo va a permitir, si lo va a subsidiar, cada estado de Estados Unidos, pero antes era una especie de derecho, ¿no? Entonces, eso cambió ahora el año pasado, y el autor, eso es importante constatarlo, obviamente esta información es la desconocida, porque por las referencias que él hace, esto lo escribe antes del 2020, ¿ok? Entonces, en asuntos como el LGTBQ, los estadounidenses son mucho más liberales, pero en el caso del aborto aún no hay un consenso, no es monolítica la decisión. Hay una parte de la población que es pro aborto y hay otra parte de la población que no está con el aborto, ¿ok? Existen diferencias según el estado donde se viva respecto de las leyes, y, por ejemplo, dos polos que vamos a estar hablando también un poco más largo. Nueva York, como el ejemplo máximo de un estado proabortista, y Alabama, mucho más conservador en defensa del no nacido. Las leyes llegan al extremo de proponer el aborto hasta el momento del nacimiento, y hacen estados como Nueva York y Rhode Island el lugar más inseguro para los bebés intrauterinos. ¿Qué es lo nunca antes visto en la historia respecto de esto, Iglesia? La mayoría de los estadounidenses concuerdan en que si un bebé puede sobrevivir fuera del útero, merece protección. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un intento de aborto y ese bebé, ¿cierto? Producto que ya tiene, que ya está formado, que ya tiene la capacidad de vivir y sale vivo de ese intento de aborto, eh, todos están de acuerdo en que merece protección. Me acordaba mientras preparaba esto, yo tengo un sobrino, Jordan, que es kinesiólogo, y mi hermana me comentaba que a él le tocó una situación de tratar de revivir precisamente, o sea, un feto que había nacido en estas condiciones y tratar de revivirlo. Es algo muy fuerte que en particular a él lo marcó mucho dentro de lo que hace en su profesión. Ahora, ¿qué es lo nunca antes visto? Que esta cosmovisión abortista, ¿cierto? Promueve el aborto en cualquier etapa del embarazo, incluso una vez que ha nacido el bebé. Los estados deben proteger el derecho de la mujer, dicen ellos, a abortar en cualquier momento y por cualquier motivo relacionado con la salud. ¿Y la salud cómo se define? No solo como la condición de vida, sino de vida o de muerte, ¿cierto? Sino también como el estado emocional y mental. Entonces ahí hay un resquicio, ¿no? La mujer tiene derecho, ¿cierto? En tanto su salud esté en juego, pero esa salud puede ser de carácter mental, emocional, entonces puede ser algo bien subjetivo, podríamos decir incluso muchas veces ni siquiera tan real respecto de ese derecho que supuestamente tiene la mujer sobre su cuerpo y sobre el bebé que está dentro de ella. ¿Y cómo sucede algo como esto? Una pregunta, ¿cierto? Bueno, nosotros lo sabemos. Esto ocurre cuando la sociedad abandona el código moral basado en la verdad de que cada ser humano es una extensión de la gracia común de Dios y portador de su imagen. ¿Sí? Esa idea es importante, ¿no? Entonces, cuando esta sociedad
se disocia de que el ser humano, ¿cierto? Una vez concebido, después de la concepción es un ser humano, ¿cierto? Y que porta la imagen de Dios. Cuando se despegan de eso, se empiezan a dar este tipo de atrocidades, podríamos decir, ¿no? ¿Hubo intentos por salir de esta situación? Claro que sí. En el año 2018, el Senado de los Estados Unidos intentó detener la extendida cultura de muerte mediante una ley que prohibía el infanticidio. Ese término es importante en este punto, que definido legalmente era infanticidio, digamos, acabar con la vida del niño. Eso era lo que la propuesta estaba sosteniendo, pero la iniciativa no prosperó en su intención de proteger a aquellos bebés, como decíamos antes, que quedaban vivos luego de un aborto. Un fracaso en el intento de proteger la vida humana de este movimiento abortista. ¿Cuál era la propuesta de esta ley en contra del infanticidio? Castigar a cualquier médico que no proporcionara atención a un no nacido después de un intento de aborto. ¿Sí? Se entendió eso que yo traté de explicar, ¿no? O sea, el bebé nace, se hace el aborto, pero el bebé queda vivo. Entonces, cuando la intención es abortar, no se atiende a ese bebé, simplemente se deja que fallezca. Entonces, ese es un poco el tema, y esa era la vida que se intentaba proteger a través de esta ley. Sin embargo, la mayoría de los senadores, 44, votaron en contra de este proyecto que prohibía el infanticidio. El senador de Nebraska, Ben Sasse, lo planteó así frente a sus colegas. Somos un país que protege a los bebés vivos nacidos fuera del útero después de haber sobrevivido a un aborto fallido, así dentro de una cita más amplia, pero esa fue la pregunta que él les hizo a sus colegas senadores. ¿Somos o no? Y bueno, increíblemente, nos puede llamar la atención, pero esta ley fracasó y pone de manifiesto la crudeza del movimiento abortista. Y otra cosa muy interesante que yo creo que también la podemos empezar a percibir en nuestro país, el poder de presión que tiene este movimiento en la esfera política. ¿Ok? Aquí yo, un cuadro, ¿no? Me parece que ustedes ya lo están viendo. El movimiento abortista, ¿cuál es su máxima? ¿Cuál es su objetivo? Permitir el aborto incluso hasta después de la fecha de parto. ¿Sí? Un infanticidio, como lo quería colocar la ley. ¿Qué dice nuestra cosmovisión cristiana? Nuestra cosmovisión cristiana afirma la santidad de la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte. ¿Sí? Es por eso que protegemos, ¿cierto?, al bebé no nacido desde la concepción, y también no estamos de acuerdo con métodos como la eutanasia. El aborto equivale al asesinato de un niño no nacido. Los grupos abortistas más radicales han carecido del apoyo necesario para su propósito. Sin embargo, los límites se siguen extendiendo. No existen absolutos morales. El único absoluto es el apoyo absoluto al aborto para este tipo de movimientos. Lo hemos conversado, ¿cierto?, en las sesiones anteriores. Esta presión secular, ahora manifestada, ¿cierto?, en este tópico del aborto, va ocurriendo año tras año, década tras década, los límites. ¿Ok? Y lo podemos también percibir claramente en nuestra propia realidad. Entre los demócratas se encuentran quienes estuvieron en contra del proyecto del infanticidio. Solo 3 demócratas apoyaron esta ley: Virginia Occidental, Pensilvania y Alabama. Ahora, el Partido Demócrata en Estados Unidos está comprometido y asociado con el programa de Planned Parenthood. ¿Lo han escuchado ustedes? Una organización, ¿cierto?, que está empeñada en asegurar a todas las mujeres el acceso libre y financiado del aborto, sin importar las circunstancias, razones o edad del niño en el útero. Una de sus expresidentas, Leana Wen, declaró: debemos llamar a la votación de hoy por su nombre, un ataque directo a la salud y los derechos de la mujer. Esta propuesta de ley se basa en mentiras y en una campaña de desinformación destinada a avergonzar a las mujeres y a criminalizar a los médicos por una práctica, esto es relevante en el punto, por una práctica que no existe ni en la medicina ni en la realidad. ¿Sí? Vamos a analizar eso. Ahora, ¿son ciertos los argumentos de esta mujer?
ella dice que la práctica no existe, ¿cierto? Como punto número uno. Bueno, si la práctica no existe, entonces, ¿por qué oponerse a penalizar el infanticidio si es una práctica que no existe? Entonces ahí no hay lógica, ¿no? Según ellos, la práctica no existe y no se debe prohibir. No tiene un razonamiento, ¿cierto? Lógico. Y dice, el proyecto quiere calificar de algo ilegal algo que ya es ilegal, según esta mujer. Pero si fuese el caso, ¿por qué la oposición? Si lo único que la ley quiere hacer, podríamos decir, según ellos, es enfatizar algo que ya es ilegal. Eh, entonces, ahí se ve, ¿cierto? Y lo que enarbolan ellos, lo que ellos destacan, es precisamente los derechos de la mujer. Es que esto va en contra de los derechos de la mujer. Pero ahí se le cae el argumento, porque ellos están diciendo que ya es ilegal. Entonces, ¿de qué manera algo que ya es ilegal puede afectar los derechos de la mujer? Esto denota, ¿cierto?, la carencia de un argumento fuerte de este movimiento pro aborto. La negativa pone de manifiesto, ¿cierto?, el hecho que exista esta resistencia de los pro aborto, a pesar de que ellos dicen cosas como estas, ¿no?, que la práctica no existe, que esto ya es considerado ilegal. Bueno, si no existe y si esto ya es ilegal, ¿cuál es el problema que se haga una ley del infanticidio? Claramente la práctica sí existe y es por eso que ellos vienen, ¿cierto?, a atacar esta ley que finalmente, como les dije antes, no fue aprobada. Este mismo mal argumento es utilizado eh, en los abortos que se realizan para seleccionar el sexo, ¿sí? También ellos aducen que esto no se produce, que es un error prohibir. Pero entonces, si no se produce, eh, ¿por qué? ¿Cuál es el problema en que sea penalizado? Otra vez, ocurre prácticamente lo mismo. Y donde sí el argumento cambia es en los niños con diagnóstico de síndrome de Down. El argumento cambia. Ellos dicen, no, sí se produce, pero ahora es un derecho de la mujer abortar el bebé. Y la realidad es que hoy la mayoría de los niños que son diagnosticados con esto vía intrauterina, ¿cierto?, son abortados. Es una realidad. Entiendo que hay países en Europa que ya prácticamente no nacen niños con síndrome de Down, precisamente por esta práctica. Con todo esto, algunos adoptaron una posición. Yo les decía al comienzo el caso de Nueva York, ¿no?, que aprobó, que es como de los más radicales, de los más extremos en los estados que son proabortistas. Bueno, aprobó un proyecto de ley sobre el aborto y este legalizaba el aborto hasta el momento del nacimiento con vida. E incluso elimina el aborto del derecho penal. ¿Y qué quiere decir esto? Que eliminen el aborto del derecho penal. Se traduce, por ejemplo, en que si una mujer embarazada es asesinada, junto con su hijo no nacido, obviamente, eso se considera un solo homicidio. Ya no, la vida, ¿cierto?, de ese bebé que estaba gestándose, creciendo, ya no cuenta. Solo cuenta la vida de la madre. Por eso dice que se elimina totalmente el aborto del derecho penal, como que no existe. Y obviamente, si no existe, entonces se va a poder hacer cualquier cosa con esos niños que aún no han nacido. Otros estados como Illinois siguieron los mismos pasos de Nueva York. Entonces la división se hace clara. Hay estados pro vida y hay estados que son pro aborto, siendo no solo una división moral, sino como el propio autor lo establece, una división de carácter político, ¿sí? División de carácter político. ¿Cuáles son los estados que resisten? Dentro de los estados que resisten tenemos el ejemplo de Georgia, donde el gobernador, bien digo, Brian Kemp, firmó el proyecto de ley de latido fetal. ¿A qué apunta la ley del latido fetal? Prohíbe el aborto una vez que los médicos hayan detectado el latido del niño o la niña en el útero, y eso es posible a las 6 semanas de gestación. La reacción por parte de los movimientos pro aborto siempre están reaccionando cuando hay una medida que quiera proteger la vida. Ellos argumentaron precisamente lo que decíamos en la introducción: esto es una amenaza directa eh, en contra de las mujeres, ¿cierto? Y en contra de esa ley que vino a cambiar todo en este sentido, que es la ley del caso Roe versus Wade, que legalizó el aborto en el primer trimestre del embarazo y durante la mayor
parte del segundo trimestre. No solo eso, sino también ellos argumentaban, y Hollywood se hizo parte, ¿cierto? Reacciones formales, escritas por parte de políticos, organizaciones políticas, grupos de apoyo e incluso Hollywood, ¿cierto? Y aquí hay que mencionar eso que ustedes ven entre paréntesis. Estados Unidos es el motor, en Estados Unidos, Hollywood es el motor más poderoso de producción y de influencia cultural, y sus amenazas no tardaron. Hollywood directamente dijo que si esto se aprobaba, ellos no iban a trabajar más en Georgia, lo que suponía para el Estado una pérdida de 2.700 millones de dólares. Un fragmento del libro dice: haremos todo lo que esté en nuestras manos, en los representantes de Hollywood, para llevar nuestra industria a un lugar más seguro para las mujeres. Eso hay que destacarlo. Para un lugar más seguro para las mujeres. La pregunta es: ¿seguridad para quién? Está claro que no para los bebés vivos en los vientres de sus madres. Es más bien seguridad para el derecho de una mujer a terminar con el niño que lleva dentro, en cualquier momento, por cualquier razón, con todos los gastos pagados. Todo se centra en el derecho de la mujer, ¿se dan cuenta? Sacando por completo de la ecuación moral al niño. Lo único que importa aquí es la autonomía y la decisión de la mujer sobre su cuerpo. Lo hemos escuchado, ¿no? Lo hemos escuchado en los políticos de nuestro país, en las políticas de nuestro país hace un par de años, sobre esta frase, ¿no? La decisión sobre el cuerpo de la mujer corresponde a la mujer. Pero ahí se está sacando absolutamente del escenario la vida del niño, la vida de la niña que está creciendo. Toni Valpen, presidenta de la Organización Nacional para la Mujer, declaró: la salud de la mujer, su autonomía y su derecho a la búsqueda de la felicidad están seriamente amenazados por esta legislación del latido fetal, ¿no? ¿A qué hora a qué momento moralmente tan atroz hemos llegado cuando sacrificamos a los bebés en el altar de la salud de las mujeres y su autonomía y el derecho a la búsqueda de la felicidad? ¿Se da cuenta? La vida de un ser humano, la santidad de un ser humano creado a la imagen de Dios, entonces está puesta en la balanza en contra de la felicidad de las mujeres, de su realización. Es algo bastante serio y bastante triste el modo de pensar que estas personas tienen. Nosotros, desde la cosmovisión cristiana, afirmamos la dignidad de la vida humana desde el momento de la concepción, ¿sí? Cuando se unen ambos gametos, gameto masculino, ¿cierto?, con el gameto femenino, desde ese momento afirmamos que allí eso ya tiene dignidad humana, y no solo cuando se detectan los latidos cardíacos, que era lo que en el fondo este Estado estaba proponiendo. Todavía sagrada y digna de protección. Los medios de comunicación, aquí hay algo interesante, ¿no? Los medios de comunicación, en vez de utilizar latido fetal, utilizaron otra palabra. ¿Por qué razón? Porque latido fetal, no sé si a ustedes les da la misma idea, le da fuerza a la humanidad del niño, de la niña. Entonces ellos no querían usar el latido fetal en sus informes, sino que utilizaron la palabra pulso, usando el lenguaje de forma mañosa, ¿cierto?, para evadir el significado real. Estamos hablando de una vida humana, no estamos hablando de solo un grupo de células creciendo. Una pregunta interesante: ¿este tema del aborto es solo un tema de leyes, de derechos, o es también un tema teológico? Todo apunta que también es un tema teológico. La senadora Kirsten Gillibrand, demócrata por cierto, señaló que las leyes que prohíben o restringen el aborto están en contra de la fe cristiana. ¿Se da cuenta de esa afirmación? Están en contra de la fe cristiana. Una política, que algo de la vida de esta mujer, que comenzó su carrera de forma no tan liberal, pero transitando cada vez más a la extrema izquierda, sobre todo en temas como como el tema del aborto. Entre sus propuestas se cuentan, porque fue o quiso ser candidata a la presidencia, exigía que se quitara el poder a los estados para restringir el aborto en cualquier sentido, ¿sí? Que fuese algo aplicado a todos los estados en Estados Unidos, valga la redundancia. Desestimar la enmienda Hyde. ¿Qué es la enmienda Hyde?
básicamente decía que no se pueden hacer abortos con el dinero de los contribuyentes. Entonces ella quería en el fondo financiar los abortos. Más clínicas para abortos y que gocen de cobertura pública y privada. Y nombrar jueces federales del Tribunal Supremo, solo aquellos que se comprometieran a ratificar el caso Roe versus Wade, ¿sí? Lo que, como sabemos, ya cambió el año pasado. Volviendo a su declaración teológica, ¿no? Que los que prohíben o restringen el aborto están en contra de la fe cristiana, volviendo a esa declaración, ella se basa en el argumento del libre albedrío y afirma la separación de iglesia-estado. Por lo tanto, nosotros los cristianos no podemos imponer nuestra fe a otras personas en este sentido, ¿no? En el sentido del aborto. Su argumento es absurdo porque Dios no creó seres humanos moralmente responsables, ¿sí? Y luego les invitó a usar sus facultades de elección para destruir la vida del no nacido. O sea, ahí hay un problema con eso que ya estaba diciendo, ¿no? Convierte la voluntad humana esencialmente en soberana en términos de responsabilidad moral. O sea, lo que los hombres determinen según su propia voluntad es el estándar máximo, ¿sí? Sobre cualquier cosa que haya que disponer. Lo que la voluntad humana determine en términos morales, eso es lo que se debe hacer. Es un poco la idea de esta mujer. La pregunta es, ¿funciona su propuesta? Lo que tenemos que decir es que la ley existe para reconocer la responsabilidad moral humana, pero también para imponer límites. ¿Se imaginan una nación sin límites? Por ejemplo, cometer un asesinato va en contra de la ley en cualquier estado, en Estados Unidos y aquí también. ¿Qué pasa si ponemos al libre albedrío sobre esta ley? Se andaría toda la gente matando, ¿cierto? Sin restricción. Bueno, no sé si todos, pero claramente, si no estuviese, si no existiese pena sobre aquellos que van a asesinar, créame que ocurrirían muchos más asesinatos, porque ahí está operando el libre albedrío, en el argumento que utiliza esta mujer. Entonces, tienen que haber restricciones, tienen que haber limitaciones. Las leyes restringen ciertamente las libertades de los hombres, porque si no lo hicieran, este mundo sería un caos absoluto. Hizo referencia también a la separación de iglesia-estado, ¿no? Sin embargo, detrás de cada ley siempre hay una motivación moral, ¿sí? El asunto es de quién es la moralidad de la cual se está legislando. En el fondo, cuando los políticos pro aborto legislan, ellos están estableciendo su propia cosmovisión, su propia moral al respecto. Pero siempre hay una moralidad detrás de las leyes, ¿ok? Y es precisamente lo que los proabortistas hacen, ¿cierto? Hay otros ejemplos de resistencia. En Alabama, en el año 2018, se aprobó una legislación que prohibía el aborto, lo prohibía como tal, como tal. Y una negociación a última hora incluyó la exención para embarazos que amenacen la vida de la madre, ¿ok? Dejando fuera a otras exenciones, como el embarazo fruto de violación o incesto. O sea, era una ley bastante amplia, ¿cierto? Bastante protectora. Y solo en última instancia, ellos colocaron, luego de algunas negociaciones políticas, aquella que amenace el aborto cuando, ¿cierto? Amenace la vida de la madre. Otra vez, ¿cómo responde el movimiento pro aborto? Primero, descalificando la legislación, ¿sí? ¿Por qué? Por composición de género. Ellos dicen, claro, los que legislaron son prácticamente todos hombres. De los 35, 31 eran hombres. Entonces, ese es su argumento. Ahora, ¿qué pierde de vista el movimiento pro abortista? Que la mayor parte de los movimientos pro vida en Estados Unidos son dirigidos y formados por mujeres. Y eso tiene una razón bastante lógica, ¿no? Son las mujeres quienes entran en contacto en primera instancia con el bebé, son ellas los que los portan, dentro de ellas se gesta esta vida, va creciendo. Entonces eso tiene mucho sentido. Entonces los movimientos pro vida, ¿cierto? Principalmente los que las protagonizan, dirigen, son mujeres. O sea, y los que ahora legislaron eran hombres. Entonces ahí también se cae un poco ese argumento. Respecto de las exenciones, ¿cierto? Exigen una cuidadosa consideración moral.
la exención del peligro de vida de la madre, ¿cierto? Son estadísticamente muy pocos los embarazos que entran en esta categoría. Sin embargo, el autor menciona que desde la cosmovisión cristiana, cuando la vida de la mujer corre peligro, no se hace mal en salvarla. El aborto como práctica intencional está mal, es un pecado. Pero cuando la situación descrita aquí, de salvar a la madre, ¿cierto? A la vida de la madre, podríamos decir que desde la cosmovisión cristiana se puede, ¿ok? Y aquí también hay lo hablábamos antes, ¿no? La vida física y no la salud. Porque cuando hablamos de salud, ahí entra de nuevo el movimiento proabortista y amplía el término. Y en el término de salud pone cosas como la salud psicológica, emocional y un montón de cosas que probablemente sí puedan existir, pero son de orden más subjetivo, ¿ok? Aquí estamos hablando de vida o muerte y en esta ley se contempla de tal manera, o sea, no se está hablando de salud, sino de vida física. Para que esto ocurra, realmente la vida de la madre tiene que estar en riesgo, ¿ok? Y eso fue la exención que esta ley permitió y que es una de las también causales de aborto en nuestro país, una de las que existen. Las otras dos exenciones, embarazo por violación o por incesto, tenemos que estar de acuerdo en algo, nosotros como cristianos, que yo lo llamaré premisa. ¿Cuál es esa premisa? La vida humana comienza y se desarrolla después del momento de la concepción. Esa vida exige protección y cuidado desde ese mismo momento. E incluso muy superior a lo que decía la ley, ¿cierto?, del latido cardíaco, que lo corría hacia 6 semanas. Nosotros estamos hablando, no, desde el momento de la concepción. La realidad moral de la vida humana está por sobre el modo, esto es interesante, por eso quise que ustedes también lo puedan leer, porque aquí, hermanos, y yo entiendo que se produce un conflicto emocional en nosotros. Nosotros pensamos muchas veces, ¿y qué si esto le pasara a mi hija? ¿Qué si esto le pasara a un familiar que sufriera este tipo de situaciones, no violación o incesto? Y ahí muchas veces prima la emocionalidad por sobre la convicción bíblica. Entonces, por eso yo quise destacar esta frase por completo, para que nosotros la entendamos. Es muy importante, mira, la realidad moral de la vida humana está por sobre el modo que vino a existencia el ser humano. ¿A qué se refiere ahí con modo? Ya sea incesto o violación. La violación y el incesto constituyen graves actos de injusticia moral y son, en efecto, actos pecaminosos e ilegales. Estas atrocidades morales causan un daño indecible a las mujeres y atentan contra su dignidad. ¿Se da cuenta que no se está desconociendo eso? Si una violación, digo, o un incesto producen un embarazo, el modo de producir el embarazo es inmoral. Eso es una cosa, pero hay que diferenciar. Pero no la vida que reside en ese vientre. ¿Se da cuenta que estas son cosas muy importantes, hermano? Yo en alguna ocasión he escuchado a creyentes, gente cristiana, eh, hablar sobre esto y muchas veces con ligereza decimos, no, pues si le pasara a mi hija sería diferente. Entonces tenemos nosotros que permitirnos reflexionar sobre esto, permitirnos reflexionar. ¿Estamos realmente conscientes de que la dignidad humana parte en el momento de la concepción? ¿Sí? Y que producto de este mundo pecaminoso y del pecado del hombre ocurren eventos atroces como son las violaciones, ¿cierto? Como son los incestos, pero que sin embargo, que esa situación inmoral, condenable, ¿cierto? No determina la dignidad de ese bebé que comenzó a crecer. Y eso es muy importante que nosotros como creyentes lo entendamos. Nuestra cosmovisión cristiana, por lo tanto, entiende que no hay hijos ilegítimos. Toda vida es preciosa, toda vida es digna de protección. Ahora, siempre el autor, ¿cierto?, nos deja tarea, por así decirlo, a nosotros como creyentes. ¿Qué nosotros debemos hacer, los cristianos, y la santidad de la vida humana? ¿Qué debemos hacer como creyentes? Primero, ¿cierto?, debemos tomar nota de las preocupantes tendencias y prestar atención a la retórica de la muerte del movimiento abortista.
¿sí? Cómo se está moviendo, estar atento a lo que está sucediendo en el caso nuestro, en nuestro país, ¿cierto? En ocasiones, no sé si a usted le pasa, nos cansamos de leer o de poner atención a los noticieros. Sin embargo, hacemos bien en estar pendientes e informados respecto de este tipo de temas. ¿Ok? Ah, esto ya está instalado en nuestro país y si bien no en el nivel que hemos expuesto esta noche en la experiencia de Estados Unidos, sí es una amenaza real. Chile eh, no cuenta con distintos estados como es Estados Unidos, ¿no? Vale decir, una vez instalado aquí el aborto, por ejemplo, en etapas avanzadas, o el aborto libre, que es la propuesta de este gobierno actual, am, una vez instalada esa ley, va a ser realidad en todo nuestro país. No tenemos esos límites, ¿cierto?, de gobernabilidad según región. Va a ser una realidad para todo nuestro país. Entonces, es diferente en ese caso y podría ser mucho más rápido que la realidad de Estados Unidos. No solo necesitamos intelectuales dispuestos a entrar en estos temas desde el punto de vista científico-legal, ¿cierto? Sino también necesitamos la oración de todos nosotros como creyentes. Nos corresponde defender la santidad de la vida humana y enfrentarnos a los argumentos que exigen el acceso sin límites al aborto. Los gritos de los niños agonizantes desde el vientre exigen nuestras mayores y más celosos esfuerzos para hablar por ellos, defenderlos y tratar de erradicar el aborto con todas nuestras fuerzas. Oramos, ¿sí? Y hay una intencionalidad de oración aquí. Dios derrame de su gracia, de su misericordia a una sociedad que está de espalda a Él, y es precisamente el aborto una muestra de ello, ¿no? Una muestra en la práctica de cómo esta sociedad se ha alejado de Dios. Oramos por nosotros, la Iglesia de Cristo, ¿cierto? Que muchas veces nos mantenemos silentes frente a este tipo de temas, para que Dios nos conceda el valor, la convicción, la compasión por los niños y también por las mujeres, ¿cierto? Que se ven atrapadas y que ven como única opción el aborto. Debemos equiparnos con la palabra de Dios y luchar por la santidad de la vida humana que lleva impresa la imagen de Dios. Debemos también defender la adopción y la acogida temporal de niños, ¿cierto? Porque obviamente que, por ejemplo, una niña lleve a fin su embarazo luego de una violación no implica necesariamente que tenga que criar a ese niño. Entonces ahí es la necesidad, ¿cierto?, de defender la adopción y la acogida temporal de niños. La única respuesta a la cultura de la muerte, ¿cuál va a ser? Es el evangelio de la vida. Hemos hecho una descripción triste, ¿cierto?, terrible de la realidad en Estados Unidos, y, y creemos como creyentes, como hijos del Señor, que en el evangelio está la respuesta también a este pecado que se está cometiendo quizás ahora mismo, amados hermanos, a nivel mundial o quizás en nuestra propia experiencia en Chile. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como en otras oportunidades, pero ahora he querido dejarlo hasta el final, ¿qué está ocurriendo con el aborto en Chile? ¿Ok? Bueno, algo de historia aquí. El gobierno de Michelle Bachelet presentó en 2015 un proyecto de ley que despenalizaba parcialmente el aborto, únicamente en las causales, aquí está, ¿no? Similar a lo que veíamos recién: violación, inviabilidad fetal, riesgo para la vida de la madre. Dicho proyecto fue aprobado por el Congreso en 3 de agosto de 2017, hace ya 6 años, y luego fue refrendado por el Tribunal Constitucional el 21 de agosto del mismo año. La ley fue promulgada el 14 de septiembre del 2017. Las tres causales, ¿cierto? Muy famosas, muy conocidas en su contexto: que se encuentre en peligro la vida de la madre. Esta medida garantiza que la mujer puede tener acceso a todos los tratamientos médicos necesarios para preservar su vida, incluso cuando éste implique la interrupción del embarazo. Hay una palabra ahí, no, interrupción, pero no es interrupción, porque cuando tú interrumpes algo, tienes la chance de después de volver a completarlo, pero aquí no es interrupción, es terminar. No lo digo precisamente por el tema de la vida de la madre, pero en general se ocupa interrupción.
a que exista inviabilidad del feto para sobrevivir fuera del útero. Permite la interrupción en el caso de que el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética que sea incompatible con la vida extrauterina. Para realizar la intervención se deberá contar con 2 diagnósticos escritos de médicos especialistas en algún sentido. Respecto a esto, hay casos de niños que probablemente están en esta realidad, ¿cierto? De alteración, de que es incompatible. Sin embargo, sobreviven. O sea, quizás desde nuestra cosmovisión como creyentes no estamos tan de acuerdo con este punto, porque está demostrado que hay bebés que, a pesar de un mal diagnóstico, llegan a vivir de todas formas. Que sea un embarazo causado por una violación. La norma indica que el plazo para la interrupción del embarazo en esta causal es de 12 semanas de gestación. Cuando se trata de menores de 14 años, este plazo se extiende a 14 semanas, en consideración que las niñas y adolescentes demoran más tiempo en saber que están embarazadas. En años recientes ha habido intentos por avanzar en el aborto en nuestro país, a lo que llamamos aborto libre. Y aquí hay dos fechas relevantes, ¿no? El 28 de septiembre, yo me acuerdo de esta noticia, estaban las diputadas, ¿cierto?, de extrema izquierda, celebrando ahí con con pañuelos verdes. La Cámara Baja aprobó este martes el proyecto de despenalización hasta las 14 semanas de gestación, una histórica iniciativa que ahora deberá ser votada en el Senado. Aquí hay una cita de nuestra actual ministra secretaria general de Gobierno, Vallejo, ¿no? Dice: aprobada la despenalización del aborto. Esto es por todas las mujeres y personas gestantes que se han visto perseguidas y criminalizadas, sobre todo si son de menores recursos. Y dijo: abajo el patriarcado, que va a caer, arriba el feminismo, que va a vencer, añadió Vallejo. En la gracia común del Señor, esto no llegó a buen puerto, porque en noviembre de 2021, la Cámara, ese mismo año, ¿no? Estamos hablando de septiembre de 2021, 2 meses más tarde, la Cámara de Diputados y Diputadas, 62 votos a favor, 65 en contra y una abstención, rechazó el proyecto de ley que modifica el Código Penal para aprobar la despenalización del aborto hasta las 14 semanas. La sala de la Cámara de Diputados rechazó en particular el proyecto, ¿cierto?, que despenalizaba el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras 14 semanas. Aquí, ¿cierto?, cabe recordar que la aprobación en general de la moción en la sala fue el 28 de septiembre, la fecha anterior, y luego el texto volvió a la comisión. Aquí hay algo que a mí me llamó mucho la atención. El texto volvió a la Comisión de Mujeres para ser objeto de indicaciones. Allí se adecuó la norma a la Ley de Identidad de Género. Mira el propósito. El fin era incluir a las personas trans que se mantienen con su genitalidad femenina, pero han hecho su cambio de sexo registral. No sé si entienden bien eso. Es decir, una mujer que se siente hombre, entonces se siente hombre, pero igual es incluido en esta ley, porque se siente hombre, pero podría quedar embarazado. Entonces, eso es un poco el trámite que estaban haciendo. Ya de vuelta en la sala, la propuesta se debatió durante 2 jornadas. Al momento de la votación no se alcanzó la mayoría para aprobar ninguna de las alternativas de redacción del articulado, ni la recién saliente de la Comisión de Mujeres, ni el texto previo. La ley de aborto sin causales fue promesa en las campañas de Boric, reafirmado hace poco, en marzo, por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. El aborto en Chile es una realidad que cruza las barreras, esto lo dice en el Twitter de Boric hace algunos años, económicas y sociales. Por eso el Estado debe garantizar la entrega de condiciones óptimas para toda mujer que decida poner fin a su embarazo. Frases lamentables, ¿no? Porque la maternidad será deseada o no será. Seguimos hasta que sea ley. Chile rechazó contundentemente la propuesta de la nueva Constitución. ¿Se acuerdan? El año pasado, cuando fuimos a votar, entre otras cosas, que consagraba esa Constitución de lineamientos feministas y de género, establecía aborto libre y sin restricciones,
y educación sexual integral. Espero que este rechazo a la Constitución del año pasado y que quizás, ¿cierto?, aún haya algo de lucidez en el pueblo chileno y que una de las razones haya sido precisamente esto. El hecho, ¿cierto?, de que estamos hablando de vidas, estamos hablando de dignidad humana. Y si se dan cuenta, una de las cosas que decía Boric es que en los primeros 6 meses de gobierno ellos iban a impulsar esta ley. Sin embargo, cuando la ministra de la Mujer habla en marzo, ella dice que por lo menos este año, y ya vamos para el segundo año de gobierno, no se va a hacer. ¿Por qué creen que no se va a hacer? Porque ellos perciben, ¿cierto?, que en general la gente no está de acuerdo con esto. Es una de las razones probablemente por las cuales se rechazó la propuesta constitucional. Entonces ellos se esfuerzan con esto, su aceptación, ¿cierto?, por parte de la gente va a seguir bajando. Entonces ellos están esperando un momento más apropiado, por así decirlo, pero lo tienen absolutamente en carpeta, no han renunciado porque son parte, ¿cierto?, de la maquinaria proabortista también. Aquí también he querido poner una imagen para representar un poco, porque tenemos bastantes realidades diferentes acá en nuestra congregación, o sea, no realidades, sino nacionalidades. Bueno, el punto verde es totalmente despenalizado. Argentina, totalmente despenalizado. Uruguay, bueno, no tenemos nadie de Uruguay. Cuba, y México tampoco. En el caso de, por ejemplo, Paraguay, peligro de vida de la mujer, ¿sí? En el caso de Venezuela, peligro de vida para la mujer también. Es, por decirlo, el aborto más conservador y me atrevo a decir que también el de los más antiguos en términos de constituciones de los países. ¿Dónde estamos nosotros en Chile? Aquí, 3 causales, ¿no? El amarillo, peligro de vida para la mujer, violación y inviabilidad del feto. Ahí estamos nosotros, pero con un fuerte empuje, ¿cierto?, a que esto sea libre. Esa es la propuesta del gobierno. Así que, como ven, una realidad en Estados Unidos más larga, de 50 años, pero como conversábamos hace un par de semanas con el pastor Iván en el programa, hoy día la globalización y los medios de comunicación hacen que este tipo de asuntos pasen de una nación a otra, de un continente a otro, de una forma que antes no pasaba. Antes se podían demorar años en pasar de un continente a otro, pero hoy día, producto de la conexión digital, esto es muy rápido. Y es en esa situación en la cual estamos, y bueno, en los últimos puntos que vimos en la presentación, también exige de nosotros participación, respuestas, preparación, convicciones firmes, que podamos defender, que podamos argumentar. Y bueno, una de las cosas que ahí decía Albert Moller, ¿no? Oración, oración. No estamos solos en este mundo. Precisamente Dios está con su iglesia y nos ha dado una gran responsabilidad de también poder actuar de forma correcta frente a este tipo de movimientos. Amén. Así que damos por finalizado este capítulo de la tormenta que se avecina sobre la humanidad, sobre la vida humana.